Este video que estamos realizando está pensado principalmente para toda aquella persona que quiera ser consultante en constelaciones familiares individuales. Consultante no es lo mismo que paciente. Está bien aclarar que cuando hacemos una constelación individual no somos un paciente como en una terapia psicológica. En esa terapia, por ejemplo, el paciente concurre todas las semanas, una vez por mes, y se encuentra con el terapeuta en forma regular, digamos, se respeta cierto encuadre. La diferencia con este método es que en general, cuando hacemos una constelación individual, por lo menos de la forma en la que yo trabajo, no suelo ver a los consultantes más de una vez en el año. Y esto tiene un sentido porque las constelaciones traen mucha información que se va a ir desplegando en el tiempo y crea entonces una necesidad de tiempo y también de espacio para que esa información se vaya acomodando en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Así que esto es la primera cosa importante que hay que saber cuando uno toma la decisión de hacer este tipo de constelación. No somos un paciente, somos un consultante y nos vamos a ver una sola vez al año. También tenemos que saber bien cuando venimos a una sesión de qué se trata constelar. Muchas personas llegan con la idea de que es una especie de oráculo que va a decirnos algo sin que el consultante haga nada. Puede aparecer esta frase de, bueno, yo ya vine a constelar, decime qué es lo que ves o qué aparece. Y no es que esto esté mal, sino que es parte de un desconocimiento. Y es nuestra responsabilidad como consteladores contarle al consultante de que necesita venir con una pregunta específica, que quizás no está tan clara al principio, pero a través de la entrevista se puede empezar o se puede terminar de armar esa pregunta. Ahora, esta pregunta tiene que tener que ver con su vida actual, ¿sí? Y que se esté dando en algún área de su vida y que esta persona, por supuesto, lo considere importante. Por ejemplo, tengo un problema de comunicación con mi pareja o un problema de confianza con mis hijos o no puedo realizarme en el trabajo o tengo un dolor de cabeza que no se termina de ir. Todos los asuntos de la vida actual, de la vida cotidiana, son preguntas que tienen lugar en una constelación. ¿Por qué no me funciona esta relación de pareja? Esta podría ser una pregunta para constelar. O ¿por qué estoy queriendo lograr esta meta y cada vez que voy por ahí no puedo tener la fuerza para continuar en ese camino? Con estos ejemplos nos vamos dando cuenta que si tenemos un motivo de consulta claro, podemos empezar a constelar. Entonces, por ejemplo, no valen estas preguntas como ¿qué pasa con mi abuela que yo no conocí, pero creo que su historia, que fue muy fuerte, me afecta? Puede ser que otros métodos tomen esta pregunta, pero no es lo que hacemos nosotros en constelaciones. Porque si la abuela materna, que no la conoció y sabe que tuvo una historia muy difícil, no necesariamente tuvo que tener un impacto sobre su vida, ¿sí? Algunas veces sí y otras veces no. Y para saber si tuvo impacto, necesitamos de esa pregunta concreta, ¿sí? En constelaciones vamos del presente hacia el pasado, o sea, desde el presente miramos al pasado y no al revés. Este es el primer paso del consultante en tomar responsabilidad de lo que quiere hacer.
cuando uno decide, puede ser consultante de constelaciones familiares en sesión individual, necesito saber que tengo que tener un motivo claro y ese es el primer paso para la responsabilidad. Entonces, lo que hacemos en una sesión individual es que el constelador empieza a hacer preguntas al consultante, ¿sí? Le hace preguntas de su vida actual, sobre qué es lo que cree que no está funcionando. Y también, si considera necesario, se hacen preguntas sobre el sistema familiar. Puede preguntar, por ejemplo, sobre otras generaciones. Ahora bien, puede pasar que el consultante conozca esta información o no. Y no es que esto, digamos, tiene que saberlo para poder constelar, ¿sí? No es necesario, se puede constelar igual. Muchas veces las personas no tienen información de sus abuelos, porque hay familias que no se va transmitiendo la información de generación en generación, o hay personas que su familia biológica no es la familia de crianza, entonces se pierde también esa información. Entonces, el constelador va a hacer preguntas al consultante sobre esta pregunta inicial y a medida que va avanzando en la entrevista, el motivo de consulta puede terminar de aclararse en caso de que eso es lo que se necesite, o puede que el consultante diga, no, la verdad me di cuenta que mi tema es otro, no es lo que yo quería, no es lo que me parece que tengo que mirar. Creo que lo más importante es que pregunte por otra cosa. Y esto puede pasar, y de hecho, digamos, es el objetivo de la entrevista. Después de este primer momento, el constelador le va a entregar al consultante unas plantillas pares de plantillas de distintos colores, ¿sí? A cada par, el constelador le va a asignar un rol. Por ejemplo, el par blanco va a representar al consultante, el par negro va a representar al papá y el par azul va a representar a la madre y, por ejemplo, no sé, el par verde va a representar la meta donde el consultante quiere llegar. Entonces, la información de a quién representa cada par de plantillas solo la conoce el constelador. Es decir, que cuando le hace entrega de los pares de plantillas, no le dice al consultante a quién corresponde cada par. El consultante las va a ubicar de forma totalmente ciega en el espacio. No va a saber a quién corresponde cada par, a qué familiar o a qué integrante de la familia pertenecen. Y ahora vamos a explicar por qué no van a saber o no va a saber quiénes son. A diferencia de las constelaciones grupales, donde por ejemplo el consultante elige una persona del grupo que viene a participar, que va a representar, por ejemplo, a su mamá, después elige otra que va a representar a su papá y otra que lo represente a él mismo. En estos casos, si bien el consultante sabe que estas personas que están representando a su familia y a sí mismo, ¿sí? Esta información sí la maneja. Ahora, estos representantes que son externos son imparciales. Y esto es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar la imparcialidad en la información. Porque son personas que no conocen al consultante y que no saben mucho de la historia de él, solo lo que se dijo en la entrevista. Y esto hace, ¿sí?, que se conserve, se cuide esta imparcialidad. Ahora bien, en una constelación individual no tenemos representantes externos. Entonces, las plantillas son entregadas en forma ciega con el objetivo de conservar esta imparcialidad. Es decir, que el consultante ubica las plantillas en el espacio, pone cada par donde crea que tiene que ubicarlas, sin asignarles un rol. Y este dato es muy importante, porque si el consultante no entiende esto y asigna roles,
no va a funcionar. La constelación no funciona. Porque la idea de este trabajo, de el utilizar esta herramienta, ya sea grupal o individual, es poder ver qué otra información hay más allá de la que yo conozco. Esto es lo más importante que nos trae una constelación. Porque si yo sé que estas plantillas representan a mi mamá y las pongo acá, y estas representan a mi papá y las pongo allá, es muy difícil que aparezca algo nuevo, porque voy a estar manejando información que yo ya conozco. Es muy importante que en una sesión individual el consultante se entregue, ¿sí? Si realmente quiere constelar, tiene que saber que va a ubicar las plantillas de forma ciega y no va a saber quiénes son hasta dentro de un rato. De este modo estamos reemplazando al representante externo, porque si sabe de antemano quiénes son las plantillas, cuando se paren ellas, va a traer, como dije recién, una historia que ya conoce. Y la verdad es que si venimos a constelar, traemos una historia que conocemos muy bien sobre nuestros problemas y que nos damos cuenta que no nos basta con esa historia para resolverlos. Por eso es que venimos a buscar información nueva. Entonces, el primer paso cuando vamos a representar es ubicar las plantillas de manera ciega. El consultante tiene que renunciar un poco a las ganas de saber a quién representa cada una de estas plantillas. Por ejemplo, el consultante coloca el par de plantillas negras contra la puerta, mirando hacia la puerta. Y las blancas las coloca un paso atrás a estas primeras plantillas. Coloca las azules mirando a las plantillas blancas, en dirección a las blancas. Y el último par, ¿sí?, lo pone alejado de esta primera escena, mirando hacia otro lado. ¿El consultante sabe a quiénes representan estas plantillas? No. ¿El constelador lo sabe? Sí. Entonces, mirando esta primera escena y cómo están ubicadas estas plantillas, ya empezamos a ver información nueva. En cambio, si el consultante sabe quiénes son, ¿sí?, ya es una información que ya va a estar, digamos, una información disponible en el consultante, no es una información nueva. Entonces, es lo que hay que saber cuando vamos a hacer una constelación individual, que nos vamos a entregar a un proceso ciego. Lo siguiente es que una vez que las plantillas están ya ubicadas en el espacio que el consultante asignó, el constelador le va a pedir que se pare en cada una de estas plantillas. A veces pueden ser en todas, a veces en algunas. Entonces el constelador le dice, por ejemplo, párate en las plantillas blancas. Y acá comienza lo que llamamos fenómeno de la representación. Y este fenómeno de la representación es algo que necesitamos comprender. Cuando el consultante viene a hacer una constelación, necesita comprender lo básico, ¿sí?, que es de qué se trata el fenómeno de la representación. Porque esto es fundamental para que las constelaciones funcionen. Y si esto no se tiene en claro antes de comenzar a trabajar, vamos a quitar tiempo valiosísimo de la sesión contando de qué se trata. Entonces, comprender este fenómeno es lo básico. No vamos a explicar algo muy difícil, ¿sí? Y es que cuando el constelador le pide al consultante, bueno, ahora párate en las plantillas blancas, muchas personas dicen, por ejemplo, ¿y si no siento nada? ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Si esto pasa, quiere decir que el consultante no es consciente en ese momento de cuáles son sus emociones.
No es verdad que no sentimos nada. Todo el tiempo el nivel emocional nos está atravesando, está presente en la vida de cualquier persona. Todo el tiempo. Ahora, que no nos demos cuenta, bueno, eso ya es otra cosa. Si alguien se para en las plantillas blancas y no siente nada, es un dato que como consteladora empiezo a registrar, empiezo a observar. Pero bien, esto es a nivel emocional. Ahora el constelador le pregunta al consultante a nivel físico. ¿Qué pasa a nivel físico? Porque está bien que no sientas nada a nivel emocional, pero contame cómo está tu cuerpo físico. Y cualquier persona puede darse cuenta, si presta atención, cómo está su cuerpo físico. Por ejemplo, ¿estás liviano en este lugar? ¿Estás pesado en este lugar? ¿Tus piernas las sentís como ancladas o las sentís movibles que pueden caminar fácilmente? ¿Te sentís presente ahí o estás así como ausente? Tomar registro de los hombros, de la respiración, qué pasa con la mirada. Hay personas, por ejemplo, que bajan la mirada y no pueden dejar de mirar el piso y les es muy difícil salir de ahí. Entonces, todos estos son ejemplos que el constelador le da al consultante para que pueda empezar a tomar registro de su estado físico. Hay una sensación que siempre está, así que no sentir nada no es tan así. Puede que alguien no sepa qué siente emocionalmente, pero sí físicamente. Todos podemos saber cómo está nuestro cuerpo. Si el consultante está dispuesto a abrirse en ese nivel, a decir, bueno, me voy a fijar cómo está mi cuerpo, si tengo cosquilleo en las manos, en los pies, o si respiro más rápido, o si uno está dispuesto a abrirse a ver qué pasa con su cuerpo, la constelación funciona. El consultante tiene que ser consciente y tiene que ser responsable de saber qué es lo que está haciendo. Si no estoy con ganas de ponerme a representar, de ver qué pasa con mi cuerpo, está bien, no hay ningún problema. Pero entonces no quiero hacer una constelación. Por ahí quería hacer otra cosa, una terapia o ir a un médico o charlar con una amiga. Pero entonces no quiero hacer una constelación familiar. Y esto está bueno tenerlo en claro. Ahora, si está dispuesto, el constelador le dice que separen las plantillas blancas y le va preguntando. Y el consultante le dice que se siente triste o que se siente pesado o que tiene necesidad de moverse. Ahí el constelador, ¿no?, va recolectando toda esta información que da ese lugar determinado. Y así va pasando de plantillas según se le indique, y el constelador también va a pasar a ocupar esos lugares, ¿no?, en esas plantillas, a modo de completar esta información. Por ejemplo, si volvemos a la escena anterior, ¿sí?, que tenemos al consultante parada en las plantillas blancas, mira que las plantillas de adelante, que son su padre, ¿sí?, el constelador se para en esas plantillas de adelante. Entonces empieza una serie de preguntas, ¿no? Y el constelador le dice, bueno, ¿qué ves? Y claro, lo que el consultante dice es, te veo la nuca. Bien, y por ahí puede pasar que diga, y te sigo, ¿sí? Entonces, recordemos que esta es toda información que es nueva y que es una información que solo empieza a salir porque el consultante desconoce a quién representan estas plantillas. Entonces el constelador va y se para en las plantillas más alejadas, las verdes, y le vuelve a preguntar, ¿vos me ves acá? No, la verdad que no te veo, es más, te siento como muy, muy lejano, ¿sí? Casi no tengo ni ganas de mirar ahí. Entonces,
toda esta información, ¿sí? Recordemos que se puede dar solamente porque el consultante no sabe a quién pertenecen, a quién representan estas plantillas. Entonces es como el modo en que empieza a surgir esta información nueva. Entonces nos damos cuenta que hay algo que el consultante necesita mirar, cerrar, tomar, integrar, quizás en relación a su padre por esta escena que contamos recién, ¿no? Quizás necesita estar libre para poder mirar y poder poner su fuerza en esa meta, ¿no? Que la tiene tan lejana, eso que él dice que quiere lograr. También lo que tengo que tener en cuenta a la hora de constelar es estar abierto a mirar un poco el pasado, ¿sí? Acá es donde le hacemos un lugar en el presente, porque desde esta mirada, los síntomas, problemas, dificultades que se manifiestan en el presente son tales porque hay algo del pasado que perturba el presente. Hay algo del pasado que permanece vivo en el presente. Esto es algo que en las constelaciones es evidente, que siempre que constelamos vamos a mirar al pasado, vamos a hacerle un lugar en el presente a ese pasado. El objetivo de este video es para que el que por ahí esté considerando hacer una constelación individual, y es que sepa que tienen que estar dispuestos a hacer todos estos pasos que venimos mencionando, ¿no? Por ejemplo, si no quiero pensar en un motivo de consulta, no quiero ver el pasado, o no quiero representar en las plantillas y ver qué me pasa en mi cuerpo, ver qué me pasa a nivel emocional, entonces no es una constelación lo que estamos buscando. Y tener bien en claro esto es lo mismo que decir que tenemos un profundo e inmenso respeto por el tiempo de cada uno y por respetar el momento. La concepción del tiempo no es lineal, sino que es circular. Vamos construyendo nuestra propia vida sobre los pasos de nuestros ancestros, en una rueda de ciclos que se van repitiendo. Cuando uno decide constelar, el tiempo circular ya no cierra en sí mismo, en una rueda de repeticiones, sino que logra despegarse y va evolucionando como una espiral. Y cada vez que pasamos por el mismo lugar, cerrando, creyendo cerrar el círculo, en realidad estamos un paso más preparados. Vamos incorporando del ciclo anterior la información que nos sirve para dar un nivel más en esta espiral. Y es donde tenemos la posibilidad de dejar de repetir. Bien, los que estén dispuestos a hacer algo distinto a lo que ya venían probando, a la información que ya venían manejando, bien, los invitamos a constelar.